me alegra verle, me alegra saludarle. Salude por favor a alguien que esté a su lado, dígale buenos días. Si ya lo saludó ese que está al lado, busque otro, busque uno diferente. Dígale cómo está, cómo amanece. Bueno, qué bueno verlos. Quiero que por favor busque en su Biblia Mateo capítulo 26. Ubíquese en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y quiero que hoy hablemos de la depresión. Hemos estado hablando de todos los temas que tienen que ver con las emociones. Digamos que la enseñanza o el título de esta serie de enseñanzas es Redimiendo las emociones. Y vamos a hablar de la depresión. ¿Sabía usted que la depresión junto con el estrés es una de las enfermedades del siglo XXI? Muy popular, muy común, y cada vez está como que creciendo e incrementándose esto en las personas. Usted ya escucha común y normalmente que la gente dice estoy deprimido. Ay, es que tengo, me siento como bajo de nota. Eso es otra manera de decir deprimido, como que no tengo ganas de. Y la depresión está afectando. Ahora, la depresión no es una enfermedad en su origen, pero sí genera enfermedades. Sí tiene unas implicaciones a nivel físico, a nivel corporal, y entonces cuando una persona está deprimida llega a unas situaciones físicas terribles, y la peor de todas es el suicidio. Y por eso entonces algunos gobiernos a nivel mundial están tomando medidas porque quieren evitar precisamente el aumento de suicidios. Se entiende que esto no debiera darse. Y entonces están haciendo tratamientos o campañas en contra de o a favor de la alegría, para que no haya depresión en la vida de las personas. Pero la pregunta que quiero que esta mañana tú consideres es: ¿y cómo yo puedo manejar la depresión? Quisiera preguntarle aquí, no tiene que usted responder afirmativamente, sino simplemente en su mente, en su corazón, si en algún momento usted ha estado deprimido, si en algún momento usted se ha sentido que no tiene ganas de hacer nada, si a veces como que el cansancio es tan grande que solo quiere pasársela en la cama, como que no quiere hacer absolutamente nada con su vida, en su vida. Quiero que piense un momento eso. Si ese es su caso, la enseñanza el día de hoy le va a ayudar, porque vamos a hablar precisamente de cómo manejar estas situaciones. Pero antes quiero que oremos y coloquemos en la presencia de Dios este tiempo. Amén. Entonces quiero que cierre sus ojos y oremos. Señor, aquí estamos esta mañana. Eres digno de nuestra alabanza, digno de nuestra adoración, y te suplicamos, te pido, Señor, que ahora hables a nuestros corazones, que seamos instruidos, que seamos enseñados por medio de tu palabra, que podamos, Padre Celestial, ver luz en medio de las situaciones en donde la tristeza es tan grande que parece que no hay salida, que no hay esperanza. Ayúdanos, por favor, Señor, te lo suplicamos. Amén y amén. Le dije que abriera su Biblia en Mateo capítulo 26, porque el pasaje que voy a usar para hablar de la depresión es un pasaje muy conocido, y es el pasaje del Señor Jesús en Getsemaní. Y vamos a leerlo para recordar lo que dice este pasaje, y luego vamos a empezar a hacer algunas precisiones y aclaraciones frente a lo que dice aquí el pasaje. Mateo capítulo 26, voy a leer desde el versículo 36 para que usted esté siguiendo la lectura. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo:
mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya. Perdón, que se me perdió un momento esto acá. Y descansad, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Tremendas palabras de la palabra de Dios, de la Biblia, en este momento. Y yo quiero que usted se fije en primera instancia en una situación en la cual no hay esperanza. Quiero que miremos y tratemos de entender las emociones que está experimentando nuestro Señor Jesús. Ahí se menciona en el pasaje que hay tristeza y angustia. Y la tristeza es a tal magnitud que Él dice: estoy triste hasta la muerte. ¿Qué está sintiendo el Señor Jesús? ¿Qué es lo que Mateo intenta decirnos con esas palabras? Estoy triste hasta la muerte, estoy angustiado. Dice que se postró y oró a Dios. Hay una situación difícil para el Señor Jesús, no solo por lo que se avecina, lo que se viene más adelante, usted ya sabe, es la muerte en la cruz. Y es un momento en donde va a haber tortura. ¿Quién quiere estar torturado? ¿Quién quiere morir? Nadie, Él tampoco. Y entonces lo que se viene en su mente y en su corazón es una situación de desesperanza. Está anticipando la muerte y eso genera miedo, angustia, zozobra, una tristeza profunda. Pero ¿sabes qué es lo que yo creo que le duele más a nuestro Señor Jesús? El abandono de Dios. A lo largo de su vida, usted ve en las Escrituras que siempre está Él diciendo, y siempre se está mencionando en los pasajes, y el Espíritu estaba con Él. Y Él dijo: y yo estoy con mi Padre y mi Padre está en mí. Y las palabras que yo oigo de mi Padre son las que les digo a ustedes. Siempre está la presencia de Dios constante con el Señor Jesús, pero Él sabe que ahora va a enfrentarse al juicio de Dios, a la ira de Dios, y en ese momento Él va a estar totalmente solo. Hay una situación terrible que se avecina, pero hay soledad. Fíjese que leímos, los discípulos también lo abandonan de alguna manera, porque pues imagínese, usted le pide a unos que lo acompañen a orar, que sean como su apoyo, su sostén, y esos no entienden lo que está pasando y se acuestan a dormir. Bueno, digamos que no es que quieran acostarse a dormir, es que simplemente no pueden. Ahora, si usted ha tenido algún momento alguna angustia y preocupación, usted sabe que uno no concilia el sueño cuando está preocupado. Puede que usted cierre los ojos, pero su mente y su corazón están ahí a 1000 por hora y usted no puede dormir. Pero estos, aunque el Señor Jesús le dice: ayúdenme, es que no pueden tener los ojos abiertos, ni que les colocaran algo así para que se quedaran despiertos. No pueden. Y entonces la soledad y el abandono no solamente es porque su padre lo está abandonando, ahora se va a enfrentar a la ira de Dios. Recuerde las palabras que Él dice en la cruz: ¿por qué me has abandonado? Él está ahora enfrentando el juicio de Dios solo, sino que también los más cercanos a Él, los que lo acompañaban. Pedro dijo: yo moriré contigo. No, pues ni siquiera puede quedarse un rato despierto para orar con Él, pues mucho menos va a ir a la cruz con Él o por Él. Y esa es la circunstancia en la que está el Señor Jesús. Una situación terrible. Lucas, en el capítulo 22, hablando de esta misma escena, agrega algo adicional. Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían
en la tierra. Y ese elemento que agrega Lucas es una reacción física. Dice que su sudor era tan grande o tan impresionante lo que estaban viendo los discípulos, que caía al piso como grandes gotas ¿de qué? De sangre. ¿Te imaginas tú esa circunstancia? A veces nosotros pensamos que hemos atravesado situaciones de angustia, de depresión, de dolor difíciles, pero no creo que hayamos llegado a ese extremo. Y está en una situación terriblemente difícil. Getsemaní es un momento de dolor, es un momento de tristeza, es un momento de soledad. Y nosotros ahora conocemos la historia, lo que pasó, que Él fue a la cruz, resucitó y triunfó, es vencedor. Pero piense un momento usted y trate de ponerse en la situación en ese mismo instante, en esa misma noche. Usted no sabe lo que va a pasar. Piense un momento en lo que está anticipado. Claro, el Señor Jesús, las profecías están dadas acerca de Él, pero piense un momento atravesando esas horas. Uno dice una noche, no sé usted cuánto duerme. Bueno, los médicos dicen que uno tiene que dormir entre 8 horas más o menos. Hay algunos que duermen, por ahí escuché que un señor que se llama Noam Chomsky duerme todos los días solo 4 horas y el resto es produzca. No sé cuántas duerme usted, pero si son 4 horas, igual 4 horas en esta situación, en esta zozobra, en esta angustia, en este nivel de tortura interna, es imposible. Ahora, si usted duerme más, si son 12 horas de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, imagínate tú la circunstancia. Esta es una situación sin esperanza, sin esperanza. Ahora, ¿por qué yo hablo de depresión utilizando este pasaje cuando en este pasaje no se habla de depresión? Bueno, porque nuestro Señor Jesús es el ejemplo perfecto, ideal, para que nosotros aprendamos a manejar las cosas que no nos van a dejar llegar ¿a dónde? A la tentación. Por eso el título de la enseñanza: no llegues a la depresión. Tú debes saber desde ya, y quiero que entiendas eso en segundo lugar, que la depresión es una pérdida de esperanza en el corazón, en la mente, que afecta lo que crees. Ahora vas a tener pensamientos negativos, lo que sientes, ahora tus emociones también van a ser negativas y vas a perder toda capacidad volitiva, es decir, no vas a tener ganas de hacer nada. La depresión es una pérdida de esperanza que afecta lo que piensas. Ya empiezas a tener pensamientos negativos. Ya lo único que llega a tu mente es: no sirve para nada, mi vida no vale nada. Eso es lo único que va a invadir tu mente. Tus creencias ahora se van a fundamentar en eso, porque no tienes ¿qué? Esperanza. Pero además afecta tus emociones. Lo que sientes, ya no hay alegría, ya no hay ni siquiera a veces ningún tipo de sentimiento. Ahora lo único que hay es o cero sentimientos o sentimientos negativos, profunda tristeza, profundo dolor. Lo que estamos leyendo aquí del Señor Jesús dice una tristeza ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Pero también pierdes toda la motivación de hacer algo. Ya no quieres hacer lo que tienes que hacer. Hay que levantarse, hay que organizar la casa, y una persona que está en depresión no quiere hacer eso. Ya ha perdido toda la motivación que lo lleva a hacer esas cosas. Ahora, te estoy mencionando algunas de las manifestaciones de la depresión, pero hay otras. Parece que hay una ausencia de sentimientos. Como no tienes esperanza, entonces la persona que está deprimida no siente ni dolor ni tristeza. Parece que está totalmente quieta, existiendo en este mundo, pero sin ninguna emoción, sin ningún afecto en su vida. Hay una apatía, y es que ya ni siquiera nos importan las cosas que nos debieran importar, como por ejemplo levantarse y arreglarse y bañarse. Arréglese, hay que estar todo el día. No tienen la motivación de hacerlo. Si es el caso de una mujer, no quiere arreglarse en su apariencia física, aplicarse o sus cosméticos, sus cosas. No lo quiere hacer porque simplemente hay una apatía. Trabajar, ¿para qué? Una persona que está deprimida empieza a tener este tipo de manifestaciones, pero también hay una tristeza, y esta
es una tristeza profunda. Al menos hay un sentimiento en este caso, pero es una tristeza profunda, como que toda la vida está oscura, como que toda la vida es lúgubre. Todo se ve en blanco y negro, no hay color, no hay sabor. Pero también hay una falta de deleite, una falta de placer. La gente ya no siente placer. Las cosas que antes le otorgaban deleite ya no se lo otorgan. Lo que antes le hacía reírse y gozar, ahora ya no, porque ha perdido toda la motivación en su vida. Recuerda que afecta los sentimientos y las emociones. Pues una persona que está en esta condición no tiene ganas de reírse. Puede estar en la situación más divertida, pero él está como que en otro mundo. Ha perdido esa falta de gozo, esa falta de placer. A nivel físico hay una fatiga extrema, insomnio, agotamiento físico o mucho sueño. No quiere levantarse, quiere pasársela todo el día. Duerma, que duerma, que duerma, que duerma, que duerma, porque no tiene esperanza, y eso es lo que está experimentando. Y empieza aquí lo más peligroso, que son pensamientos sobre el deseo de morir. Y piensan que esa es una buena salida. Si mi vida no vale nada, ¿por qué Dios no me lleva? Si mi vida no tiene ningún valor, ¿por qué sigo existiendo? ¿No es mejor acabar de una vez con todo esto? Y la última manifestación es lo que se llama la ideación suicida, que es cuando ya hay un plan. No solamente la gente desea la muerte, sino que empieza a concebirlo y empieza a investigar y busca en Google cómo se muere uno sin dolor, cómo se muere uno más rápido, cómo puedo acabar con mi vida de un solo golpe. Empiezan esas indagaciones. Ahora quiero que tengas algo presente. Todas estas manifestaciones no se dan en un proceso cíclico. Empiezas de una manera, no, se pueden dar algunas simultáneas. La experiencia es diferente, pero eso es lo que siente una persona, y es lo que se evidencia en una persona que está totalmente deprimida. La esperanza que ella tiene la ha perdido totalmente. Ya no tiene ninguna razón de ser ni ningún motivo para seguir viviendo o seguir existiendo. No hay esperanza en su vida. Y entonces eso le hace manifestar esa depresión. Pero quiero que pensemos, ¿y por qué experimentamos depresión? ¿Por qué experimentamos? ¿Qué nos dice la Biblia frente a esto? ¿Cómo la Biblia habla de esos sentimientos de depresión? Debes saber tú que en la Biblia encontramos varios ejemplos de depresión. El Salmo 77 es un ejemplo de la depresión. La historia de Elías es otro ejemplo de depresión. Yo escogí la historia del Señor Jesús porque es un ejemplo en donde no se llega a la depresión, aunque ya se está perdiendo parece que no hay esperanza, pero Él la tiene, aún así. Y ese es el secreto que tú tienes que aprender esta mañana. Aunque parezca que no hay, todavía sí hay una esperanza, y es nuestro Dios. Pero ¿por qué experimentamos nosotros tristeza o somos susceptibles a caer en depresión en este mundo? La primera razón es porque en un mundo caído experimentaremos tristeza, experimentaremos dolor. ¿Cómo así un mundo caído? Tú debes saber que una vez que la creación fue hecha perfecta, y luego en Génesis capítulo 3 Adán y Eva cometen el error que cometen, desobedecen a Dios, el mundo, la naturaleza, todo el ambiente en donde tú y yo nos desarrollamos, nos desenvolvemos, experimenta dolor, experimenta tristeza. Mira, la Biblia en Romanos capítulo 8 dice que la misma tierra gime, porque tiene como dolores, sí, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y por qué la tierra gime? Dice porque está maldita y está sujeta a maldición. ¿Por qué está sujeta a maldición? Por causa del pecado. ¿Y cómo se revela eso? Dolor. En el mundo hay dolor, en el mundo hay tristeza. Y quiero que tengas presente esto: nosotros de alguna manera en un momento dado en nuestra vida experimentaremos o dolor o tristeza, pero tú no tienes que llegar a la depresión. En este mundo
Es normal, no debiera ser así, pero es normal que tú experimentes tristeza, que experimentes dolor. Quizás usted se pregunte en este momento, ¿pero por qué? ¿Acaso Dios no hizo el mundo bueno? Sí, y ese no era el plan de Dios, pero el pecado lo rompió. Y por eso estamos experimentando lo que estamos experimentando, por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, dolor. Mire, parece que la vida está perfecta, que todo está bien, nuestra salud está bien, y aún así hay una insatisfacción en nuestro ser interno, aún así hay dolor alrededor. ¿Pero por qué? Pero parece que todo está bien. En este mundo no encontraremos la plenitud completa, habrá dolor, siempre habrá un vacío. Pero en segundo lugar, experimentaremos depresión porque colocamos nuestra esperanza en aquellas cosas que no son verdadera esperanza. Quiero que lo entiendas. Colocamos nuestra esperanza en aquello que no es verdadera esperanza. Y le voy a dar algunos ejemplos para que usted entienda esto. Nosotros colocamos a veces nuestra esperanza en las relaciones que tenemos, en tener un buen matrimonio, en tener hijos o en tener buenos hijos, en tener una buena familia. Y cuando eso no se da en tu vida, cuando no tienes el matrimonio que quisieras tener, o no tienes los hijos que quisieras tener, o no puedes tener hijos, o simplemente tu familia en lugar de ir adelante se destruyó, viene la depresión porque tu esperanza estaba puesta en eso. Y esa esperanza no es la esperanza que llena y que puede llenar el corazón del hombre. Las esperanzas, esas esperanzas falsas, permítame decirlo así, simplemente te van a demostrar dos cosas. Uno, que a veces no las puedes alcanzar. A veces no puedes lograr lo que tú esperas. Y dos, aunque lo logres, aún así vas a seguir experimentando el vacío y la sensación de falta de plenitud en tu corazón. Yo pensé que teniendo un esposo o que teniendo un hijo iba a ser feliz, y resulta que no, lo tengo y no. Porque son falsas esperanzas. Pero la gente está haciendo eso, colocando las esperanzas en sus relaciones más cercanas. Pero también lo están colocando en los logros, están colocando esperanza en sus éxitos personales, en el reconocimiento laboral, en tener una profesión, en que le vaya bien con su negocio, con su empresa. Y eso es una esperanza que también es falsa, porque no todas las veces se logra, y aunque lo logres, aún así seguirás con un vacío en tu interior. Pero hay otra esperanza que la persona tiene, y es en las circunstancias, y es la esperanza en que las circunstancias, lo que sucede a su alrededor, siempre sea bueno, siempre sea correcto. Uno quisiera asegurarse la vida en que nunca le pase alguna tragedia, ¿cierto? Sería ideal, pero eso nadie lo puede garantizar. Y hay gente que tiene esperanzas en eso. Hay gente, y tú tienes que evaluar tu corazón. Hay gente que se hace cristiana para que no les vaya nunca mal, es decir, tienen a Dios como un amuleto. Señor, yo te adoro para que me vaya bien. Ellos están considerando a Dios como el seguro de vida que no pueden comprar allí en Mafre, sino que es Dios. Dios es como más, y promete que la vida eterna, si me hago con él, mi familia me va a ir bien, voy a tener los éxitos y no me va a pasar absolutamente nada, ni me voy a enfermar. Algunas personas vienen con esa mentalidad a la iglesia. En mi familia no pueden haber tragedias, como yo soy cristiano, nadie puede morir en mi familia. Creen eso, y entonces cuando se estrellan con la dura realidad que esas cosas suceden, caen en depresión, y están deprimidos por mucho tiempo porque su esperanza era falsa, una esperanza que no se puede sostener, una esperanza que no se puede mantener. Y hay otros que simplemente colocan su esperanza en sus emociones, es decir, quieren sentirse bien, no piensan en sus circunstancias, sino simplemente en sentirse ellos bien. Pero son esperanzas falsas, porque no todas ellas van a ser alcanzables, o una vez que las alcances no van a satisfacer lo que tu corazón necesitas. ¿Me estás escuchando? Y entonces en este mundo experimentaremos situaciones de dolor, de tragedia, de fracaso. Cuando esas esperanzas que teníamos, esas esperanzas falsas que teníamos nosotros en mente no se logran, fracasan, inmediatamente viene una tentación, y es caer en la depresión. Inmediatamente. Ahora, hay algo más por lo cual tú experimentarás depresión,
y es por la manera en que tú interpretas las circunstancias que te suceden. Escucha esto. Toda tristeza, todo dolor es un dolor interpretado. ¿Qué quiere decir eso? Que la situación que se te da y que se presenta en tu vida no necesariamente te debiera causar dolor, a menos de que tú lo interpretes como algo que cause dolor y tristeza en tu vida. Claro que sí hay situaciones en donde habrá dolor, como la muerte de un ser querido, evidentemente, pero tú eres el que determina hasta dónde y hasta qué punto llegará ese sentimiento, si lo vas a extender a lo largo de mucho hasta que llegue la depresión, o le darás un término y te levantarás y seguirás adelante. Hay una historia en el libro de Ezequiel que me sirve para ilustrar esto, y Ezequiel parece que tenía una esposa muy bonita. Estaba casado y como que él la amaba mucho. De repente un día Dios le dijo a Ezequiel: voy a quitarte el deleite de tus ojos. Porque digo que era bonita porque, o bueno, él la veía bonita. Y entonces Dios le dice: te voy a quitar el deleite de tus ojos. O sea que iba a quitarle a la esposa. Y le dijo: y tú no vas a llorar. Tú te vas a levantar y te vas a vestir. Y vas a salir y vas a profetizar. No te vas a lamentar. No vas a hacer duelo por ello, por ella. Y uno piensa, ¿cómo Dios es tan indolente y le pide eso a Ezequiel? Pero piensa un poquito más allá. ¿Cómo Ezequiel es capaz de hacer eso que le está diciendo Dios? Porque efectivamente dice, Dios le dijo eso por la tarde y a la mañana siguiente ella murió, y por la tarde él salió y le profetizó al pueblo. Y dice, este tipo no la quería. Ese lo que tenía era otra por allá. Pero no. ¿Sabes por qué Ezequiel puede lograr y hacer eso? Porque él entiende que su tristeza y su dolor tiene un límite, y él determina hasta dónde llega. Y él entiende que esa pérdida de su esposa en realidad está en la voluntad ¿de quién? De Dios, y hace parte de un propósito. Por lo tanto, aunque quizás haya dolor en el corazón de Ezequiel, porque evidentemente tuvo que haberlo, él no va a dejar que eso se convierta en una tragedia en su vida. Y entonces tú interpretas tu situación. Mira, tú puedes estar atravesando soledad, tú puedes estar atravesando pérdida, fracaso, tú puedes haber puesto tu esperanza en algo que ya te das cuenta que no era lo que tú esperabas. Tu familia, tu matrimonio, los hijos, el éxito, y te das cuenta que has fracasado en eso, y tú determinas si ese fracaso te lleva a la depresión o no te lleva a la depresión. ¿Me estás escuchando? Y tengo que repetirlo porque a veces tú piensas que las circunstancias y las situaciones te están llevando a una circunstancia, a la depresión, cuando en realidad es tu corazón el que está interpretando eso de una manera. ¿Cómo lo interpretas? Porque tú tienes cierta creencia y tú no puedes considerar, por ejemplo, haber perdido lo que perdiste. Como tú esperabas tener esa familia o esperabas que ese ser querido no muriera, entonces tú de ninguna manera consideras que eso se pueda dar, por lo tanto, caes en depresión. Porque tú en tu mente dices, no puede ser así. ¿Cómo puede ser esto? Tus sentimientos reaccionan de acuerdo a esa creencia. Entonces la tristeza normal y natural que se da en medio de una pérdida, estoy hablando de la muerte de un ser querido, ahora tú empiezas a decir, no puede ser. ¿Cómo es que esto le pueda suceder a esta persona? ¿Por qué me sucede a mí? Y entonces tus sentimientos empiezan a funcionar de acuerdo a esa misma creencia. Y entonces la tristeza que era natural ahora se convierte en una tristeza extrema. El dolor que era un dolor natural e incluso saludable, ahora se convierte en algo más grande e inmanejable. Las ganas, la motivación de hacer las cosas se pierde porque tú crees, tus sentimientos actúan, pero también tomas decisiones. Y entonces tu cuerpo y tu mente te dice, ay, no haga nada hoy, usted está triste, mejor quédese en la casa. Y usted dice, pues sí, estoy triste. Y usted decidió quedarse ahí. No es la circunstancia, es lo que tú decides hacer. Tú interpretas las situaciones y ellas son las que te llevan a la depresión o simplemente a pasar por en medio de ellas, pero con la esperanza puesta en Dios, que es lo verdadero y lo real. Eres tú el que decide eso, hermano. Y aquí yo tengo que hacer una pausa antes de seguir adelante, y es llevarte a pensar. ¿Cómo estás interpretando lo que sucede a tu alrededor?
Mire, no hay nadie que pueda levantar la mano y decir, yo nunca he fracasado, todo me ha ido bien. No, más bien levantamos las manos todos para decir, hemos fracasado. Y la pregunta es, ¿cómo estás interpretando esos fracasos? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Qué estás permitiendo que en tu corazón se genere por ese fracaso? ¿Hasta dónde estás permitiendo que eso crezca y avance? Si tú hoy sientes que estás deprimido, tengo que llevarte a que reflexiones en la responsabilidad que tú mismo tienes de la situación en la que estás. No son las circunstancias, no es algo externo, eres tú mismo el que se ha permitido llevar y llegar a ese punto. ¿Que hay dolor? Claro. ¿Que puede haber tristeza? Claro. ¿Que fracasamos y quién quiere fracasar y que eso genera dolor? Sí, pero tú decides hasta dónde te lleva eso. Tú decides hasta qué punto permites que la tristeza, el dolor, el fracaso te lleven, y no debes llegar a la depresión. Y en tercer lugar, quiero que mires el ejemplo de nuestro Señor Jesús. ¿Recuerda el ejemplo del Señor Jesús? Él está en una situación que lo puede llevar a la depresión. Mire, absolutamente. Si usted mira, si uno hace un diagnóstico de lo que está pasando con el Señor Jesús, fácilmente puede decir, no, este tipo va a colapsar. No, mire, en la situación en que está, a nivel psicosomático, es terrible. Este tipo puede salir corriendo, huir, puede volverse loco, puede quedar inconsciente. Cualquier cosa puede suceder con el Señor Jesús. Pero no, quiero que le prestes atención a lo que el Señor Jesús hace. Y en medio de su situación, lo primero que Él hizo fue buscar a Dios, buscar a su Padre. Dice acá en el versículo 37, el versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío. ¿Qué hizo el Señor Jesús en medio de su tragedia, en medio de su dolor, en medio de una situación en donde no había esperanza? Lo que tú y yo a veces no hacemos: orar, buscar a Dios, rendirnos y humillarnos y decirle, mira esto que está pasando, que no se haga lo que mi corazón dice, que mis sentimientos no me controlen, que deje de creer lo que estoy creyendo. ¿Sabes qué pasa cuando estamos en medio de esas circunstancias? Empezamos a creer que Dios no es fiel, que Dios nos abandonó. Hasta empezamos a pensar y a dudar que Él es verdadero, que Él existe. Y tú en ese momento tienes que decirle a Dios, mira lo que está pasando en mi mente y en mi corazón, perdóname, pero no permitas que en mi mente se generen esos pensamientos de que tú no eres fiel, porque tú eres fiel. Ahí es donde toca afirmar precisamente la fidelidad de Dios. Pero qué difícil cuando hay dolor, qué difícil cuando estamos atravesando la tragedia. Ahí nadie quiere decir de ninguna manera que Dios es fiel, pues no pareciera que fuera fiel, pero Él sí es fiel. Y entonces el Señor Jesús lo que hizo fue precisamente buscar a Dios, ir de rodillas, ir, postrarse ante Él, expresar absolutamente todo lo que hay en su interior. Mira, yo creo que los discípulos están ahí no para acompañar al Señor Jesús, era evidente que lo iban a dejar solo. Están ahí para atestiguar lo que pasó. Ellos, en medio que están así medio dormidos, como que escuchaban allá al Señor Jesús interceder. Medio así, pero le abría el ojo y lo veía ya como, está postrado. Pero ay, qué sueño. De pronto Juan miraba y grandes gotas de sangre. Y eso quedó en la mente de ellos y luego lo van a recordar. En realidad los discípulos no están ahí para apoyar al Señor Jesús. Están es para contarnos lo que pasó allá. Porque el Señor Jesús, en medio de su situación, estuvo Él con Dios. Ay. Y quiero que entiendas esto. A veces las personas que están en depresión buscan compañía, buscan que alguien les apoye. Y es más, al sentirse solos, como que peor la depresión. Esa es una esperanza falsa, porque la gente a tu alrededor nunca va a lograr identificarse totalmente con tu dolor, no va a tener la empatía absoluta con lo que tú estás sintiendo, no se van a poder colocar completamente en lo que tú estás experimentando. Por eso a veces pareciera como que no les importara, y ni culpa de ellos es, simplemente lo que tú tienes en tu interior, lo que está pasando en tu mente y en tu corazón, solamente lo comprendes tú. Eso dice precisamente 1 Corintios
¿Quién conoce lo que hay en el espíritu, en el interior del hombre? Solamente el espíritu del hombre. Solo tú conoces y sabes el dolor que estás experimentando. Pero hay alguien que sí te conoce, Dios. Y el Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. En el versículo 1 dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré? ¿A dónde me esconderé? Dice: aún la palabra no está en mi lengua y tú ya la conoces. No se han formado los pensamientos aquí y tú ya lo sabes todo. Alguien ya conoce lo que tú sientes y a Él es a quien tú tienes que acudir. Y nuestro Señor Jesús hace precisamente eso: acude al único que lo puede entender, al único que lo puede socorrer. Ahora, el Señor Jesús también tomó una determinación. Con la oración, Él está diciendo: mis sentimientos no me van a controlar. Aunque mi angustia es tremenda, mis sentimientos no me van a dominar. Y Él se determina a cumplir la voluntad de Dios. Por eso dice ahí el pasaje: si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Eso es lo segundo que tú tendrías que hacer cuando estás a punto de caer en la depresión. Decir: que se haga tu voluntad y no la mía. Él le hace una explicación a los discípulos soñolientos. Les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué les quiere decir Él con eso? Él está hablándole a ellos, pero también Él está afirmando una verdad con respecto a sí mismo. Mi mente quiere, pero mi carne me dice que no. Mi espíritu me dice: vamos a hacer las cosas correctamente, pero mi carne me dice no. ¿Sabes qué te dice la carne cuando estás en tristeza? Póngase a llorar más. Pobrecito de usted, nadie lo entiende, hasta Dios lo abandonó. ¿Sabe que debería ponerse hoy? Solo quédese durmiendo, ni siquiera abra las ventanas, las cortinas. Ay, el mundo es terrible. Eso le dice su carne. Su carne le dice: usted a nadie le importa. Si ve que está solo, si ve, ni siquiera Dios que es fiel. No, tu carne empieza a decir eso, porque la carne es que débil. Y hablamos de depresión en gente que conoce de Dios, no gente que no conoce de Dios, sino algo que te puede pasar a ti. Y tú conoces las verdades de Dios, tú conoces cómo la palabra de Dios afirma realidades de Cristo, que Él es, que Él ha hecho, que Él hará, que Él es siempre el mismo, que su palabra se cumplirá, que el cielo y tierra la pasarán, pero su palabra no dejará de cumplirse. Tú sabes esas verdades, pero tu carne te dice: no crea en eso. Tú conoces la historia de Job, pero una cosa es conocerla y otra cosa es vivirla. Y otra más difícil, decir lo que dijo Job, porque la carne es débil. Y entonces el Señor Jesús está determinándose a sí mismo, estableciendo a sí mismo una verdad que tú y yo tenemos que aprender: que se haga tu voluntad. ¿Qué implica eso en la depresión? Que tú no vas a creer lo que tu mente te dice que creas. ¿Recuerdan que le dije que en la depresión los pensamientos y las creencias son negativas? Tu vida no sirve para nada. ¿Para qué naciste? Dios ni siquiera tiene cuidado de ti. Tú eres el más miserable de este mundo. Eso te dice tu mente. Pero tú vas a obligar que no se haga mi voluntad sino la tuya. No, la palabra de Dios dice que Él me hizo a mí, que Él me formó, y que si estoy acá es por un propósito. La palabra de Dios dice que Él es fiel y en medio de mi dolor, en medio de mi tragedia, Él sigue estando en control. Tú te vas a decir eso a tu mente, tu carne no lo va a querer creer, pero tú tienes, como el Señor Jesús, que obligarte a seguir la voluntad ¿de quién? De Dios. Tarea difícil, ¿no? Pero es el camino. Pero también cuando dice hágase tu voluntad, tú vas a decir: no voy a sentir lo que mi carne me dice que sienta, sino voy a sentir lo que la Biblia me dice que debo sentir. ¿Por qué no hablamos acá de depresión? Porque el Señor Jesús solamente sintió la angustia, que es natural en nuestra vida, la tristeza, que es natural y normal. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 7, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, pero la que es según el mundo produce
muerte. Por lo tanto, el Señor Jesús está mostrándonos las emociones de una manera bíblica. Y tú puedes sentir dolor, tú puedes sentir tristeza, tú puedes derramar lágrimas profundas, 10, 20, una hora, sí, pero hasta un punto. No hasta llegar a la depresión, no hasta perder absolutamente la esperanza. Y entonces tú te vas a decir, voy a sentir como me dice la Biblia que debo sentir. En medio de mi dolor no voy a llegar a la depresión porque tengo una esperanza. Mi corazón me dice que usted no tiene ninguna esperanza, que usted, como le dije, es el más miserable, que usted lo que debía estar era llorando o suicidarse. Usted va a decir, no, yo sigo la voluntad ¿de quién? De Dios. Y en tercer lugar, usted va a tener que hacer la voluntad de Dios, hágase tu voluntad y no la mía, y es actuar como dice la voluntad de Dios que actúes. Levántese, hermano, siga adelante. Pero ¿cómo sigo adelante si hay tragedia? ¿Recuerda el ejemplo de Ezequiel? Perdió la esposa y Dios le dijo, va y profetiza hoy por la tarde. Y uno dice, eso está muy duro. Bueno, a menos de que la esposa de Ezequiel fuera tremendamente muy brava. Entonces como que, uy, bueno, Señor, por fin. Pero no era así. No hay depresión porque Ezequiel se dice, aunque haya dolor, ¿qué dice? Sigo adelante. Aunque haya tristeza, sigo adelante. Aunque perdí algo que amaba, sigo adelante. No puedo permitir que mi carne me diga, quédese durmiendo. ¿Sabes qué nos dice la carne en medio de la depresión? No lea la Biblia. ¿Para qué va a la iglesia? ¿Para qué busca a otras personas? Retírese del ministerio. Deje de ser cristiano. Todo eso dice tu carne en medio de la depresión, pero tú tienes que hacer la voluntad de Dios, que es seguir adelante. Sigo leyendo la palabra de Dios, sigo adorándolo. Voy a buscarlo a Él. Tengo que ir a trabajar, pues voy a ir a trabajar. No tengo ganas, pero voy a ir. No me voy a quedar acá, porque si sigo en esto, mi situación cada vez será peor, peor, peor y peor. Tu carne te dice, busca cómo morirte. Se dice, no, voy a buscar cómo vivir bien la vida. En lugar de buscar cómo es que se hace el nudo para ahorcarme, voy a buscar cómo es que se hace un lomo, un muchacho relleno para el almuerzo. ¿Es verdad? ¿Sabes cuál fue el tratamiento que Dios le dio a Elías cuando estaba en depresión? Duerma y coma. A mí me gustaría ese tratamiento. Duerma y coma. Y era comida preparada por ángeles. Entonces, en lugar de pensar, ay, yo me voy a morir y ver esos que dicen ahí que la vida no vale nada y que no sé qué y que qué más da, no, venga, ¿cómo hacemos esto? Voy a comerme algo bien rico. Voy a ir a Mundo Aventura para tener una aventura hoy. Y va a Mundo Aventura. Y se divierte. Ahora, y va a Mundo Aventura y no como, ay. No, usted va y dice, la voluntad de Dios dice, gozados con los que se gozan. Y si se tira la cosa esa y todos gritan, pues usted, ya, lo disfruta. Dirá alguno, uy, pastor, eso suena muy simple. Fue lo que hizo el Señor Jesús. En medio de una situación que lo podía llevar a la depresión, fue lo que Él hizo. Buscó a Dios y sometió su corazón a hacer la voluntad de Dios. Tú exactamente tienes que hacer lo mismo, hermano. Tú tienes que precisamente obligarte a hacer lo que Dios determina. Y no debes llegar a la depresión. Mira, acepta que en este mundo hay dolor. A veces quisiéramos que no hubiera tragedia, que no hubiera tristeza. Acéptalo. Mira, acepta que un día tus seres queridos se pueden morir. Acéptalo ya. No solamente los que ya están mayores, ¿no? Porque uno como que es más fácil, pues ya, como que ya es como hora. No. Acepta que inclusive tus hijos pueden morir. Inclusive los bebés pueden morir. Acéptalo. Porque ya estás preparándote para algo que puede suceder. Que Dios te tenga misericordia y no atravieses por eso. Pero entiende que en este mundo pasan esas cosas. Es doloroso, sí, pero pasan. Aceptan que en este mundo no todo te va a ir bien, que vas a tener fracasos. Esta semana hablé con una chica
en el colegio y ella la pasa con el tapabocas. Y ya terminó la pandemia, ¿no? Entonces la pasa con el tapabocas. Entonces le pregunté, ¿y usted por qué anda con el tapabocas? Profe, es que tengo gripa. Le dije, no sea mentirosa, usted no tiene gripa. No, es que el distanciamiento social, puros cuentos, excusas. Finalmente, después de preguntarle, ¿sabes qué dijo? Es que hay algo en mi apariencia que me da inseguridad. Y se puso a llorar, solo diciendo eso. La nariz. Le da inseguridad su nariz. Y por eso ella prefería andar con él, tapabocas, porque no quería que nadie viera su nariz, porque sentía que eso, su esperanza era tener una buena apariencia, ¿sí? Tú debes saber y aceptar que no todo lo que queremos tener a nivel físico lo vamos a poder tener. Amén. Yo quisiera tener unos músculos así y una chocolatina acá. Esa me gustaría mucho, pero no. Es que hay que tener mucha disciplina. Parece más, no sé. No una chocolatina, pero parece otra cosa. ¿Y eso te va a llenar de tristeza? No. Tienes que saber y aceptar. Pues lo que tengo y ya. Amén. Mire, y eso puede ser tan simple, pero hay gente que está en depresión por su apariencia física, porque no aceptan lo que tienen, lo que son, y quieren más, y entonces si obtienen esto son felices, y como no lo obtienen, depresión. Acéptalo. Centra tu esperanza solamente en Dios, hermano. Deja de centrar tu esperanza en tu familia, en tu éxito, en la compañía. Es que yo no quiero estar solo. Deja de centrar la esperanza en eso, porque entre más lo hagas, más susceptible vas a ser a la depresión, porque no todo el tiempo la gente va a estar a tu lado. Mira, y esto puede sonar un poco cruel y duro, pero debe ser así. Ni siquiera centre su esperanza en su esposa o en su esposo. Pero pastor, luego no somos una sola carne. Sí, pero también hay divorcios e infidelidades. ¿Sí sabía usted eso? Le cuento. Y cuando usted tiene su esperanza en esa persona y no en Dios, resulta que puede pasar algo. Y si pasa eso, ¿y entonces qué va a hacer usted ahora? ¿Qué va a hacer? Usted es más inteligente y dice, sí, pastor, eso los hombres son, o las mujeres son, sí, mejor los hijos. Igual. Tu hijo también un día puede renegar de ti o avergonzarse de ti. ¿Y qué vas a hacer en esa circunstancia? ¿Qué vas a hacer? Tu esperanza debe estar solamente puesta ¿en quién? En Cristo, en Dios, porque Él es el mismo ayer y siempre. Él mismo será, Él no cambiará, Él no dejará de estar a tu lado, Él no se arrepentirá de lo que ha prometido a ti, Él no te traicionará. Por eso pon tu esperanza solamente en Él. Amén. Y tendrás entonces una torre fuerte en momento de dificultad, en momento de adversidad. Tu esperanza no se perderá, porque es Dios. ¿Y quién destruye a Dios? ¿Quién acaba con nuestro Dios? Nadie. Y entonces, aunque haya tragedia, aunque haya dolor, aunque haya fracaso, tú podrás seguir adelante y decir, dolió, pero tengo en Dios mi esperanza. Sigo adelante. Amén. Y no interpretes las situaciones que se dan en tu vida de manera errónea. Interprétalas a la luz de la palabra de Dios. No toda tragedia es la super tragedia. No toda vergüenza es la super vergüenza. No toda la humillación es la tremenda humillación. Tu situación ni siquiera alcanza a ser la situación que experimentó nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, pues amén. Sigo adelante. Yo puedo controlar lo que está pasando acá, porque Dios te ha dado ese poder, esa capacidad. Amén. Póngase en pie, hermano, por favor. Ay, hermano, mira, esta serie de enseñanzas acerca de las emociones fueron puestas en nuestro corazón. En el corazón, mi esposa como que tenía un deseo en esto,
Porque hemos visto gente sufrir por el miedo, por la angustia. Gente que no sabe manejar esas situaciones en su vida. Y muchos están deprimidos. Y si ese fue tu caso, hay esperanza, todavía hay esperanza, hermano. Aunque hayas colocado otra esperanza en tu corazón y esa esperanza te haya defraudado, todavía tú puedes arrepentirte y colocar la verdadera esperanza en tu corazón, que es Dios. Como dice Colosenses, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Él sí es la esperanza. Él no va a fallarte. Y si estás atravesando por un momento de depresión, Dios sigue siendo fiel, hermano. Aunque pienses que Él te ha abandonado o no, Él sigue siendo fiel. Aunque pienses que tu situación nadie más la entiende, hay uno que sí, Dios. Hay uno que pasó por lo mismo y hasta peor lo que tú has pasado, nuestro Señor Jesús. Y te dice, yo estoy contigo y estaré contigo hasta el final de la tierra, hasta el fin del mundo voy a estar contigo. Por lo tanto, tú no estás solo. Y cuando hay esos sentimientos que quieren gobernar tu mente y tu corazón, tú puedes decir en fe, mi Dios está conmigo. No estoy solo. No tengo temor de las malas noticias. No tengo temor de lo que pueda suceder. Dios está conmigo. Doloroso, sí. Duro, sí. Pero Él está contigo. ¿Por qué entonces llegas a ese extremo? Tú no puedes llegar a la depresión. Y si llegas a ese punto, estás evidenciando que hay pecado en tu corazón. ¿Por qué? Porque estás colocando tu esperanza en algo que no es esperanza, y eso es idolatría. Entonces necesitas arrepentirte en este momento y decir, Señor, perdóname porque yo te he fallado. Mi esperanza está puesta en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mi trabajo, en mi éxito, y no en ti. Y de razón estoy como estoy. De razón me siento como me siento. Perdóname. Y Dios va a estar obrando en tu corazón, porque Él es fiel. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Padre Celestial, siendo tocados por tu palabra, tocados por tu Espíritu, Señor, en medio de el dolor, en medio de las situaciones terribles que pasamos en nuestra vida. Tú estás con nosotros, pero muchas veces en nuestro corazón permitimos que otras esperanzas se siembren. Muchas veces en nuestro corazón, Señor de los cielos, permitimos que otro sea lo que esté tomando el control. Y nos angustiamos como si no hubiera esperanza en el mundo. Nos angustiamos como si se hubiera acabado todo, cuando en realidad tú eres quien nos sostiene. Y tú eres la roca en donde podemos estar firmes y seguros. Señor, perdónanos, por favor. Cuando hemos colocado nuestra esperanza en cosas que no son, perdónanos, te lo pedimos. Perdónanos, Señor de los cielos. Perdónanos. Mira, hermano, si tú estás atravesando eso, dile, Señor, perdóname por colocar mi esperanza en otras cosas. Perdóname por permitir que la tristeza domine mi corazón. Perdóname por tomar decisiones que no son conforme a tu voluntad, sino hacer lo que mi corazón determina. Perdóname. Perdóname. Dios está aquí, el Espíritu Santo se está moviendo esta mañana en este lugar, y Él está para consolar tu corazón. También nuestro Dios es un Dios de consuelo, y Él va a traer consuelo a tu corazón en medio de tu dolor. Él va a traer esa esperanza, va a hacer nuevamente que en ti haya esa luz y esa certeza de que Dios está contigo. Pero pídele perdón, acércate y ríndete a Él. Señor, aquí estamos, Padre Celestial. Mira, yo oro por los que luchan con la depresión, con los que luchan con sus sentimientos. Por favor, Espíritu Santo, toca sus corazones, sus mentes, sus emociones. Cámbialos, por favor, Señor, te lo suplico. Cámbialos, Padre Celestial, cámbiales. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, tú eres el ejemplo perfecto para ver cómo podemos avanzar en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio de aún de situaciones que parecen sin esperanza.
Tú eres a quien debemos imitar y seguir, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén.